Marquemos un norte. Periodismo alternativo. Movimiento originario por la vida, el planeta y los derechos humanos. Nuestro norte es el sur. Conduce Ricardo Silva. Matan el pensamiento, tapan a la alborada, pisan el pensamiento, escupen a la palabra. El otro no lo recordamos tanto, pero hoy se cumple una fecha que recuerda la masacre de Salsipuedes, es decir, el asesinato de la nación charrúa a manos del presidente Rivera. Y yo creo que no es caprichoso unir las dos fechas, porque en ambos casos esas medidas extremas, como un genocidio o un golpe de Estado, un ataque contra la legalidad, tienen la misma razón, la razón de intereses, de clase, de sectores de poder que apelan a esos métodos, ya sea para conquistar algo o para tratar de rescatar algo que han perdido. En el caso de Salsipuedes, es evidente que la presidencia inestable y probablemente cuestionada del general Rivera contra los charrúas tiene que ver con el proceso que se vivió muy poco antes en la banda oriental con el proceso revolucionario artiguista. Y esos charrúas, esos indígenas, esos salvajes, fueron la columna vertebral del movimiento artiguista. Y al masacrarlos, al ejercer ese genocidio, yo creo que el poder que estaba instalado en aquella incipiente república estaba atacando la esencia del artiguismo. Porque con el proceso artiguista las mujeres pudieron tener derecho a la propiedad, los negros pudieron tener derecho a la propiedad, ¿no? Y yo creo que de alguna manera Artigas es el primer intento de lo que Fidel Castro calificó como la segunda definitiva independencia. Entonces estamos todavía en ese proceso de independencia y creo que el fenómeno del comandante Chávez, el acceso al poder del comandante Chávez va en ese camino de consolidar o de buscar la segunda definitiva independencia para nuestros países. Y ahí lo que se trató fue de la reacción de una clase, de un sector económico, político, que no se resignaba a perder el dominio y el control de ese poder. Entonces se produce el golpe. Yo creo que es un problema de clase, ¿no? De intereses de clase. Ahora, en el golpe contra Chávez ocurrió ese fenómeno tan particular. Yo no recordaba el antecedente que mencionaba sobre el golpe en 1954 en Guatemala, pero creo que el protagonismo de los medios de comunicación es algo casi inédito. Y a mí me gustaría de alguna manera sacar algunas conclusiones en la línea de lo que proponía Julio, en el sentido de que podríamos estar poniendo elementos de reflexión para poder iniciar un debate más profundo que sea continuado respecto de qué significó esa acción de los medios de comunicación en Venezuela y qué repercusión ha tenido, es decir, cómo se ha desarrollado ese protagonismo de los medios, que en el caso de Venezuela fue extremo, agitando y armando el golpe de Estado. Yo me voy a permitir discrepar con Galeano. Yo creo que los grandes medios de comunicación no son un poder de cuarto, por el contrario, en su proceso de concentración son cada vez más peligrosos y yo creo que por ahora van ganando la batalla respecto de incidir en nuestros pueblos para desinformar, para desorientar, para romper aquellos lazos culturales que nos identifican. Y yo creo que ahí lo van ganando. Lo
Lo que no quiere decir que no peleemos contra eso y que no se den procesos como el venezolano, donde, y es interesante verlo, la reacción del gobierno, del propio comandante Chávez con respecto a la responsabilidad de los medios, es decir, fue cuidadosa, no fue, o sea, un disparador para un acto de venganza, ¿verdad?, o de revancha. ¿Y qué pasa con los medios en Venezuela? A mí me llama la atención, y yo no soy un experto en todo esto, pero me llama la atención un hecho. Después del golpe y después del rescate del poder, ¿verdad?, los medios estatales de comunicación logran en pocos años aumentar, sobre todo a nivel televisivo, aumentar su audiencia, y pasan de representar un 1,5% a un 7,5%, 7,9%. Yo creo que es un avance espectacular, o sea, la prensa estatal, la televisión estatal, después del intento fracasado de golpe de Estado, pierden los medios, pierden parte de su poder, pero siguen controlando igual porciones fundamentales de lo que hoy se llama rating, etcétera. Y yo lo pude ver en el 2007, cuando se le canceló la concesión a RTCB, el estilo de las televisoras privadas en Venezuela era impresionante. O sea, en ningún lugar se permitiría que dijeran de un presidente lo que los medios, la forma en que los medios lo trataban. ¿Cuál es el resultado de eso? Los medios privados siguieron controlando el 90% del acceso a la audiencia. Y eso es importante, es decir, tienen el control, ¿verdad? Tienen un control casi total, ¿verdad?, sobre el discurso que se le da a aquel que ve televisión en Venezuela. Ese porcentaje disminuye, curiosamente, en periodos electorales. O sea, los deportes y las telenovelas son desplazadas en alguna medida, ¿verdad?, por los discursos políticos, por la noticia política, por el debate político en épocas electorales. Y ahí crece la participación de la televisión estatal en el control de la audiencia. ¿Qué quiere decir? Que los venezolanos en épocas electorales, es decir, ven la televisión estatal para saber la otra campana, porque la que están oyendo permanentemente es la de los medios privados asociados a los intereses que definía el compañero. Sin embargo, aunque crece un poco en épocas electorales, la participación estatal en el conjunto de la audiencia sigue siendo minoritaria. Sin embargo, el proceso revolucionario en Venezuela triunfa electoralmente. Quiere decir que el electorado, de alguna manera, ¿verdad?, no se deja seducir por esa campaña, que puede ser grosera o puede ser sutil, no importa, que permanentemente están desplegando los medios de comunicación. En ese sentido, yo diría que un golpe fatal para los medios de comunicación fue el rescate en el 2002 del poder. ¿Por qué? Porque deja en evidencia cuál fue el papel de los medios de comunicación en la construcción de ese golpe de Estado. Y entonces la credibilidad de los medios de comunicación, si lo medimos por los resultados electorales, es poca, a mi juicio. No quiere decir que ellos hayan perdido la batalla, no quiere decir que no tengan influencia, quiere decir que el discurso político, ese que los lleva en un momento al extremo de mentir para fabricar un estado de ánimo que permita el golpe, no les dio los resultados, a mi juicio, que tienen. Sin embargo, el papel de los medios de comunicación en América Latina respecto del poder, yo creo que tuvo un cambio sustancial a partir de la experiencia venezolana. Entonces, nosotros podemos ver las mediciones
de la audiencia en Venezuela, y sin embargo, desde el Departamento de Estado hasta los periodistas del Washington Post, etcétera, nos hablan del control del chavismo, del control de los medios de comunicación por el chavismo, lo cual es falso. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación en Venezuela, que siguen emitiendo, incluso RTCB emite vía cable, ¿verdad? Son mayoría. Son el factor dominante, el elemento dominante en la relación del control del poder y de la propiedad. ¿Por qué se intenta plantear insistentemente que en Venezuela el régimen venezolano controla los medios de comunicación? O sea, trata de tener un discurso homogéneo, porque es parte de la lucha ideológica y es parte, a mi juicio, del esquema, de la estrategia que usan los medios de comunicación en este debate ideológico. Cazadores de brujas con látigos modernos que dejan moretones en la dignidad del pueblo. En estos acontecimientos de aquel abril del 2002, queremos destacar la respuesta unida del pueblo por rescatar a su presidente Chávez, ejemplo histórico de lo que significa un pueblo unido en defensa de sus derechos y su democracia. Al pueblo venezolano, salud. Pero creo en tu fuerza porque el trigo germina, y llegará el día, pueblo mío, en que se unan tus hijos para lavar tu frente, que si estás indefenso no será para siempre. No será para siempre, cuando se unan tus hijos para lavar tu frente.